por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Después de estos 2 días en que proyectamos a través de este programa una edición del acto de puesta en circulación de nuestro libro reciente, Secretos Vivencias. El domingo pasado se conmemoraron 50 años, medio siglo de la captura, herido y el fusilamiento inmediatamente posterior de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, en Bolivia, en la Cañada del Yuro. Medio siglo, y hay que decir que el Che Guevara está más presente en la humanidad, en el planeta, que como estaba y ya estaba profundamente arraigado, que como estaba antes de su muerte. Porque como comencé mi disertación el pasado lunes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un acto de recordación y de homenaje que la Embajada de Cuba y la campaña de solidaridad con Cuba organizaron para conmemorar esta fecha. Los que asesinaron al Che se equivocaron de medio a medio, porque creyeron que podían matarlo. Y hay seres humanos que son inmortales. Es lo que explica esa extraordinaria proyección del Che Guevara después de su muerte. No hay rincón de la tierra donde no se sepa quién es Ernesto Guevara. Y no hay lucha, protesta, insurgencia, donde no esté presente su rostro, su ejemplo, su pensamiento. Eso pasa con pocos seres humanos en la historia de la humanidad. Y posiblemente, mientras más años pasen, más y más personas tendrán en el corazón a Ernesto Guevara y estará presente en todos los procesos de justicia, de solidaridad, de emancipación, de liberación de los seres humanos. Y es que el Che tenía una serie de atributos que desplegó durante su vida, que lo hicieron inmortal, determinaron su trascendencia. Entiéndase, el Che trascendió su vida física, trascendió su familia, su origen, su patria originaria, la Argentina, nuestra América, Cuba, Guatemala, México. Fue mucho más allá, incluso trascendió África, donde estuvo combatiendo. Y no solo por haber combatido en Cuba, en África, en Bolivia, convirtiéndose en una especie de guerrillero del mundo, sino además y sobre todo por los atributos, por las cualidades que tenía Ernesto Guevara. Lo primero, que él representó en sí mismo la rebeldía, la insumisión. La rebeldía frente a la opresión, la injusticia, el abuso, la mentira. Pero no solo. El Che fue un ser humano con una mente sumamente abierta
en permanente búsqueda de la verdad, poniendo en juego permanentemente su pensamiento en relación con la realidad y con los hechos. La prueba sistemática de confirmar el acierto o el error con sus propias acciones. Porque conocido como el guerrillero heroico, el Che fue uno de los más grandes pensadores en nuestra América, en nuestro continente, de corte revolucionario, marxista. Fue un portento en términos teóricos, porque era un hombre estudioso, permanentemente estudiaba, buscaba. Era enemigo del dogma, de la copia mecánica. No trasladó ni la experiencia soviética, ni la experiencia china, ni la experiencia albanesa a la realidad de nuestro continente. Estudió el continente y está reflejado en su pensamiento. Estudió el imperialismo de esos tiempos, de su tiempo, aunque estos también, ya con mayor razón, son tiempos del Che. Y me voy a explicar por qué. Pero antes, quería seguir el hilo de sus atributos. El Che fue tremendamente crítico a lo interno del movimiento revolucionario y con su propia persona. Llegó a ser casi implacable con él mismo, descubriendo sus errores, sus fallas, en permanente polémica, tratando de encontrar un modelo apropiado para la realidad cubana y continental, pensando en la manera de cambiar esa bipolaridad del momento de la llamada Guerra Fría, procurando la emergencia de los países del llamado Tercer Mundo, y por eso se fue a África, la campaña africana del Che. Y además de todo esto, el Che fue un gran internacionalista. Donde quiera que se producía una injusticia, un abuso, ahí estaba de alguna manera su voz, su presencia. Asumió la causa de Vietnam con una pasión revolucionaria extraordinaria y la puso como ejemplo. Por eso habló de 1, 2, 3 Vietnam en nuestro continente. Es decir, decía, el eslabón en la cadena del capitalismo, el eslabón débil, o los eslabones débiles están en los países sometidos, subordinados por las grandes potencias. Fue un crítico profundo de la política imperial de los Estados Unidos y del capitalismo, en búsqueda de las esencias del socialismo. Y fue un crítico temprano de la experiencia socialista deformada, burocratizada, antidogmático, antiburocrático, además de lo que ponía en juego teoría y práctica, ponía sus ideas en relación directa con los riesgos de la lucha, nunca evadió compromiso. Un hombre además con un desprendimiento, que siendo ministro de varias carteras y una figura señera de la Revolución Cubana, dejó el poder, porque no pensaba en el poder para sí mismo. Y digo todo esto porque no pensaba además en los privilegios, porque rechazaba los privilegios. Y digo todo esto porque eso es muy importante refrescarlo de cara a cómo procurar un renacer del pensamiento socialista y de las actitudes más y los compromisos más consecuentes. En un periodo en que
Ciertamente después del colapso de los países del llamado socialismo real, la desintegración de la Unión Soviética, la caída de los países del este, el paso de China un tanto al capitalismo, algunas líneas en ese mismo sentido en Vietnam, en un periodo en que el capitalismo se pudre y comienzan las indignaciones y las insurgencias en las que está presente el Che, hay que retomar al Che, retomar la historia y nutrirla con el presente de cara al futuro. Ese es el valor y la reflexión que hacemos en estos 50 años de vida y trascendencia de Ernesto Guevara. Vamos a pausar y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bueno, y la verdad es que cuando uno piensa en Ernesto Guevara, por ejemplo, y mira lo que pasa en la República Dominicana, se les reafirma la idea de que estos son los tiempos para esa rebeldía, para esa condición de revolucionario radical, profundo de Ernesto Guevara. Miren ustedes, cuando emerge Marcha Verde, que son los albores de una indignación que puede dar oportunidad para generar fuerzas de cambio. Las fuerzas dominantes, gobernantes y el sistema de partido tradicional se empeña en crear acciones diversionistas. Y aparece ahora lo de Quirinito. Quirinito por Quirino. Y lo de Quirinito lo manejan de la forma más deformada, burda, tratando de, frente a la denuncia de que el hombre no aparece, de que estaba en la cárcel. Y oigan, eso no hay que buscarle otro pepunte que no sea que aquí hay un sistema gangsterizado, que las mafias actúan en relación con la conducción política, con los jefes políticos del país, con los altos funcionarios, que la delincuencia común se mezcla con la delincuencia política, porque un preso de esa característica, vinculado a Quirino, por eso lo del Quirinito, y posiblemente con un rol muy importante después de que Quirino fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Sencillamente él organice su escape. Nada de eso. Ni un juez por aquí, dos jueces por allí. Eso es un sistema. Eso es una estructura montada para eso. Y eso no está al margen del procurador. Yo diría no está al margen ni del propio presidente. Yo intuyo que el tema incluso es una compensación, que fue de las condiciones impuestas por Quirino para jugar el papel que quiso que jugara Danilo en combinación con Estados Unidos cuando urgía en un intento de remozar el sistema gobernante, echándole todo el lodo a Lionel, que se lo merece y más que eso. Usaron a Quirino. De eso hemos hablado mucho aquí. Usaron a Quirino. Pero eso se paga. Eso hay que pagarlo. Y puede ser eso una de las condiciones. Pero independientemente de que no fuera, hay que decir que todo eso que se está haciendo, sabe el Procurador General de la República, sabe el presidente de la Suprema Corte del Tribunal Supremo, sabe el propio presidente cómo que se manejan esas cosas
en la relación entre sistema carcelario, sistema judicial, policía, funcionarios judiciales, ministerio público, conocen todo esto y saben que es un sistema mafioso. Y entonces cortan algunas cabezas. Sale la judicatura, parte de la judicatura, decir, no están sacrificando, están cometiendo actos ilegales. Eso se explica. Ellos cuando se ven en ciertas dificultades y tienen que hacer allantes, tienen que simular que están abriendo procesos de castigo, rompen por los eslabones más débiles. Por eso lo de la jueza de San Francisco de Macorís y todo esto. Pero ni siquiera la voz de los jueces va al fondo del problema, ¿no? Se queda sencillamente, es decir, no denuncian que en fin de cuentas también hay una parte de ellos que tiene secuestrado junto con los dirigentes políticos y las fuerzas militares y los grandes empresarios. Y ellos lo saben, esos jueces mismos que protestan, saben que hay una parte que tiene secuestrado todo ese sistema. No todos ni todas son responsables de esto, como pasa en la Policía Nacional. Pero oigan, no es solo el caso Quirinito, ahora viene y explota. Y están haciendo un show de todo esto. Lo de Alvarito. Lo de Alvarito en el peor momento de su vida en la Z. Me luce esto un show mediático. Me luce todo esto un show mediático. Esa manera exacerbada, soez, con que trató Álvaro Albero a Juan Pablo Duarte. Ya él lo había hecho anteriormente y no habían hecho nada. Eso no es ahora que él lo dice. ¿Por qué ahora pasa todo esto y lo de la suspensión de la Comisión de Espectáculo Público? Porque quieren hacer un espectáculo. Porque quieren hacer un espectáculo sencillamente, de que dando ejemplos de cosas. No, todo ese sistema mediático también está podrido. Hay la corrupción y el ganterismo y la mentira. Lo que pasa es que esto se presta a ese manejo. Y ellos piensan que un escándalo y otro escándalo y otro escándalo relega los problemas fundamentales en que está esta sociedad empeñada. Y se le va a pelar el billete. Porque ellos todavía no acaban de entender por qué surgió Marcha Verde y por qué está ahí. Y no importa los momentos, porque hay momentos también de cierta tranquilidad de la propia marcha, reorganizándose, pero vuelve la rebeldía y la indignación, porque todo esto lo que hace es reforzar la idea de que aquí no hay salida institucional, de que tienen que ser tomadas las calles, de que el pueblo dominicano tiene que no solo movilizarse ya demandando fin de la impunidad y de la corrupción, sino atacando las causas de la impunidad, las instituciones, el gobierno, el presidente, los jefes militares, el bandidaje que domina este país. De manera que todo ese diversionismo, todos esos shows, este pueblo lo va a aplastar, porque pregúntale a la gente si cree en la investigación de que están haciendo de Quirinito. Y ojalá que también reflexionara sobre esta maniobra, sobre este show mediático con el señor Albero. Bueno, tenemos que pausar. Se acaba. Pues antes de eso, decirle que está ya en circulación en la calle, en los puestos de venta, lo vamos a ir anunciando, en la Trinitaria, en la librería Filantrópica, en la librería Luna, en la zona colonial, está en Casa de Teatro, en fin, se sigan haciendo gestiones en otras partes donde está colocado el libro Secretos y Vivencias a un precio de 500 pesos. Nos despedimos por hoy, estaremos mañana nueva vez aquí con ustedes en este espacio Tiro al Blanco, donde siempre van a confirmar que aquí se dice lo que otros y otras no se atreven a decir
y se analizan las cosas de una manera tal que siempre procuramos aproximarnos a la verdad y a desechar los camuflajes, los diversionismos y las simulaciones. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.